Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Como no existe la casualidad, sino que la sabia naturaleza produce causa y efectos, vamos a hacer referencias a coincidencias que no son casuales y que tienen notable influencia sobre este momento argentino por un montón de relaciones entre sí. Allá por 1810, cuando nacíamos y soñábamos con un país independiente, aparecía en un hogar muy humilde, muy pobre, cuando la Argentina soñaba ser como tal, es decir, ser un país, y en una comarca montañosa de Italia nacía Vincenzo Giacchino Pecci en 1810. En vida, Pecci se transformó en el Papa León XIII, que pasó a la historia de la Iglesia Católica como el Papa de los Obreros por las encíclicas que construyó, por haber sido el principal luchador contra la masonería y por haber establecido una iglesia diferente de lo que hasta ese momento tenía la organización católica. Claro, después lo trataron de esconder. La propia iglesia no le hizo todos los rendimientos de cultos al padre de la doctrina social. Y este sacerdote, que después llega a papa y que hace la encíclica más importante de la Iglesia Católica en cuanto a los humildes, en lo que hoy es el hábitat del Papa argentino, que no vive en el edificio propio donde vivieron todos los papas, sino en lo que antes era un hospital que mandó a construir León XIII. Y el Papa argentino, que llega justamente por haberse abrazado con mucha fuerza a la doctrina social de la Iglesia, pero además de tomar la determinación de vivir en ese lugar, que hoy ya no es hospital, pero que es un albergue, el de Santa Marta, donde en la habitación 201 vive el Papa, sencilla y humildemente, como cualquiera de los inquilinos de ese lugar. Y estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia, que un día como hoy, de 1891, se publica y se conoce la encíclica como la Rerum Novarum, que define esta doctrina social católica de la que Juan Domingo Perón sacó la base de la doctrina nacional justicialista. Ayer, después de 16 años y a 30 años de haber sido ungida por primera vez legisladora en su vida, la senadora Cristina Kirchner volvió al local del Partido Justicialista cuando se cumplían 30 años que con la boleta Menem presidente fue elegida diputada por Santa Cruz. Cristina, que se conoció en octubre con Néstor Kirchner del 74, año impactante, porque en julio había fallecido Perón, y que construyó a partir de allí con su pareja una enorme cantidad de cosas, al punto tal que sus hijos tienen el caso exclusivo de ser hijos de dos presidentes, y que tiene una historia política muy activa. Cuando empezó a estudiar en la Universidad de La Plata, integró en sus comienzos lo que era un movimiento estudiantil que después se fusionó con otro movimiento estudiantil y fueron fundadores de la Juventud Universitaria Peronista de La Plata. Es decir, estamos hablando de una construcción política
que el Frente de Agrupaciones Eva Perón, que ella integraba, cuando se fusiona con la Federación Universitaria por la Revolución Nacional y crean la JUP, Cristina militaba en un sector diferente al que militaba Néstor. Pasa el tiempo y aparece después que en 1982, con el apoyo de Diego Ibáñez, Néstor Kirchner es elegido intendente de la ciudad, toda una carrera que ya conocemos, y Cristina, en 1989, ayer, cumplían 30 años del triunfo con la fórmula Menem-Duhalde en Santa Cruz. Y concurrió al partido en un día de un gesto significativo, porque ella se dio cuenta que cuando abandonó el Frente para la Victoria y se fue con Unión Ciudadana, perdió la elección, y que es imprescindible el regreso no solo al sello peronista, sino también de hacer un frente lo más generoso y amplio posible con la oposición, y les habló a los 50 y pico de dirigentes que allí estaban de la construcción de este frente y dijo: voy a ocupar el lugar que tenga que ocupar. Entonces, los que piensan que va a ser candidata dicen que le está diciendo que va a ser candidata, y los que dicen que no va a ser candidata dicen, bueno, a lo mejor está llamada a ser la gran conductora política sin ser candidata. Pero dijo algo que nosotros habíamos mencionado a la mañana, que a cualquiera que le toque gobernar se encuentra con un verdadero aquelarre económico y con una dificultad tremenda por el alto costo del endeudamiento argentino. Palabras más, palabras menos, lo mismo que habíamos dicho ayer. Y entonces uno empieza a buscar esos puntos reflexivos, y ante la aparición de la debacle del presidente Macri, al mejor decir de Mordisquito, que en su personaje decía: yo no inventé a Perón, vos lo inventaste a Perón, dirigiéndose en aquellos años a que la Contra había inventado a Perón, Cristina es sostenida por el furioso anticristianismo que desató el gobierno, que la ha mantenido instalada al punto tal que la Corte Suprema entra en el pánico de escena de decir: ojo, que puede volver a ser presidenta. Y entonces, ¿qué pasa? Pide la causa de la obra pública, que tenía que pensar, era el primer juicio oral que tenía, que ya estaba con su fecha asignada para ser judicialmente llevada ya mismo, para que explicara el 21 de mayo en el juicio oral sus idas y vueltas en la obra pública. Pide el expediente porque dice que hay una serie de observancias de parte de la defensa y cruzadas denuncias de un lado y del otro, y que quiere prolijar la causa, pero en realidad lo que hace con esto es congelar el inicio del juicio. ¿Ustedes creen que es casualidad? No, es causa y efecto. Causa y efecto del desastre de Macri, causa y efecto de la reinstalación de Cristina a nivel político. Otro hecho que ocurre, y además allá del económico y del que les dije que se cumplieron ayer 30 años de que la primera vez que la eligieron legisladora, es que la CGT ayer mismo declara un paro para el 29 de mayo, día del ejército argentino y día del secuestro de Pedro Eugenio Aramburu. ¿Casualidad? Se lo dejo para que usted piense si existe la casualidad. Es decir, la CGT ahora, después de la reunión con el delegado del Fondo Monetario Internacional, dice: vamos a paralizar el país por sexta vez en protesta a la política de Macri. Y esto se aproxima al momento de la presentación de las alianzas electorales, y más allá de lo que quiera decir el gobierno, si el paro es político o no es político, va a ser un paro contundente
porque va a haber adhesión del transporte y seguramente de las otras centrales también. Pero como no le falta nada al momento que se está viviendo, hemos dicho en formas reiteradas que el gobierno de Mauricio Macri apuesta al eje Londres, Washington, Tel Aviv. Lo que Macri no se dio cuenta todavía, porque nadie se anima a decírselo, es que el mundo financiero ya no le cree, lo consideran responsable del fracaso y lo quieren cambiar. No quieren que vuelva Cristina ni el peronismo. Pero lo que ellos dicen es, saquemos a Macri de escena porque con Macri seguramente que vuelven. Y como Macri no se da por enterado, como le mandaron desde Wall Street el aviso para que se corra y use la fórmula de Vidal y no la escucharon, entonces ayer se ocupó de él nada más ni nada menos que el principal diario que lo defendió, el Financial Times de Londres, que defendió todos los negocios que Macri hizo con los ingleses, entre ellos, dicho sea de paso, y después nos vamos a ocupar, la entrega vergonzosa que se está haciendo de áreas petroleras a los ingleses. ¿Y cómo puede ser que el Financial Times le pegue a Macri, a quien defendió con mucha fuerza? Porque ya ellos saben que tienen que buscar la cabeza, y se lo dijimos hace mucho tiempo en este programa, que Christine Lagarde estaba emparentada a esto. Van por la cabeza de Christine Lagarde. La van a hacer responsable de que le prestaron el mayor endeudamiento de la historia del fondo y que no se va a poder devolver ni a tiempo ni en forma, pero además, dicen los ingleses, sostenido solo por el loco Trump y por el asesor del Tesoro, cosa que hemos dicho en reiteradas ocasiones. El mundo financiero norteamericano no sostiene a Macri. ¿Y qué dice el Financial Times ayer? El diario británico dice, la crisis monetaria del país se reavivó y los rendimientos de los bonos aumentaron, amenazando no solo al programa del Fondo Monetario Internacional para la Argentina, sino a su reputación y a la de su líder, Christine Lagarde. El tiempo se le agota al gobierno y al FMI. La paciencia de los mercados está al límite y la desconfianza no cesa. Estos son algunos conceptos del Financial Times, que en otro párrafo dice, el Fondo Monetario se juega su reputación en la Argentina. Así titulan además la nota, que lleva la firma de dos periodistas, Goldsmith y Benedict Mander, y los autores analizan la grave situación económica que se vive y la posibilidad del regreso del peronismo al gobierno. Ya le han soltado la mano, pero ahora le demuestran públicamente, a través de publicaciones del Financial Times, de Londres, que es el que se lee en el mundo financiero mundial, pero antes lo había hecho el Wall Street Journal, antes lo había hecho los diarios financieros norteamericanos, diciéndole, correte Macri, porque queremos seguir con el cambio, pero no con vos, correte Macri. Y es evidente que esa lectura en el gobierno de Cambiemos no la están haciendo, y si la hacen no se animan a decírselo, y estamos virtualmente ante un presidente, permítanme la expresión, degollado por sus propios amos. El programa del Fondo Monetario Internacional podría colapsar, dice el diario británico, si la oposición populista, encabezada por la expresidenta, la izquierdista Cristina Fernández de Kirchner, gana la elección presidencial en octubre. Y dice, Lagarde se ha arriesgado. Cuando el Fondo Monetario Internacional completó su tercera revisión de la economía argentina a principios de abril, la directora gerente Christine Lagarde se jactó de que las políticas gubernamentales vinculadas al rescate récord de 56.000 millones de dólares estaban dando frutos.
Y después continúa haciendo todo su análisis donde dice que está en juego también la gerencia de Lagarde en el Fondo Monetario. Y esto está pasando en un momento donde el Financial Times aprieta para que las áreas petroleras se las entreguen definitivamente a los ingleses, tal cual se comprometió Mauricio Macri con la primer ministro británica en el G20 que se hizo en Buenos Aires y que termina de denunciar la gobernadora de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Bertone, que acusa directamente de un pacto secreto al presidente con la primera ministra inglesa, con Theresa May. Es decir, en un mundo de cosas tan aceleradas, les he contado una infinidad de situaciones coincidentes. Y no importa cómo se construya el frente opositor. Decía Perón que el ladrillo se hacía con barro y con bosta. Y evidentemente, más allá que hoy los ladrillos se hagan a máquina, la construcción de la oposición va a traer de todo, de incluso de lo indeseable por la sociedad, en una vidriera donde todos se van a querer exhibir. Pero lo que está muy claro, y ayer se lo dijo la senadora a sus compañeros, es que el que se haga cargo de la situación económica va a tener tremendas dificultades. Y Cristina sabe que no cuenta, no tiene la certeza, no tiene la seguridad de contar con los gobernadores. Por eso le pidió a Gioja que active una reunión con todos los gobernadores para saber si la apoyan a ella o a la Baña. Y en definitiva quiere saber cuál es el resultado, porque todo lo que hizo el kirchnerismo en las 8 elecciones que se jugaron fue levantar listas porque no le daba la cuota de rendimiento, y en algunos lados le dieron espacios dentro del peronismo tradicional, y entonces allí se hizo la unidad. La expresidenta sabe que ella con Unión Ciudadana perdió la elección y que con el Frente para la Victoria ganó la elección. Y entonces quiere volver a reconstruir esto, y en el medio de esta reconstrucción, públicamente ayer pidieron que Sergio Massa participe de esa reconstrucción y que todos los que se fueron vuelvan al redil para armar ese gran frente. ¿Será candidata o no? Solamente ella lo puede saber. Nadie se arriesga de los que están muy cerca a reafirmar que va a ser candidata, pero después de 16 años y a 30 de que con la fórmula Menem-Duhalde la eligieran por primera vez, Cristina regresó a la sede del Partido Justicialista. Cada cual haga el análisis que quiera. A nosotros nos importa mucho que se pongan todos de acuerdo para ver cómo se sale de esto. Sea quien fuere el candidato a reemplazar a esta impresentable sociedad amarilla que Cambiemos tiene, además, en su propia convención de la Unión Cívica Radical, ahora, próximamente, que poner también su gran pregunta. ¿Se van a seguir quedando los radicales para ser una vez más cómplice de un desastre nacional? Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Tendrá fuerza esa convención o irán solamente a negociar diputaciones y después, si arde Troya, ya tienen los diputados sentados? No sabemos. Lo cierto es que estamos en un verdadero y complejo panorama donde el Financial Times lo aclaró. Si Macri no se corre, se va a caer junto con él la gerenta del fondo y habrá que refinanciar, no sabemos por cuánto tiempo y a qué interés, el desastre que hizo el mejor gobierno o el mejor gabinete de los últimos 50 años, según el expresidente de Boca.